Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido al canal. Bienvenido a un video especial. El día de hoy quiero hacer un video recorriendo todos los mapas del juego de SnowRunner, ¿cierto? Perdón. Eh, a lo largo de estos 4 años de vida que tiene, ¿cierto? Ya estamos a espera de la fase 13, que es la primera del pase de año temporada 4, ¿cierto? Algunos le llaman pase temporada 4, año 4, ¿cierto? O el Season Pass. Y vamos a retroceder, ¿cierto? En el tiempo, por allá por el año 2020, ¿cierto? Cuando este juego llegó y nos traía estos cuatro preciosos mapas, ¿cierto? Que son el puntapié inicial de este juego. Estamos hablando de Michigan en Norteamérica, el cual tenía cuatro mapas. Progreso Regional tenía tres puntos. Tenía el primer mapa que era Río Negro, Presa Smithville, Isla Drummond y Lago Isleño. Cuatro mapas que no son muy grandes, pero créanme que cada uno de ellos tiene su complejidad y la verdad es que me trae muchos recuerdos, muy muy bonita experiencia en esta región. Eh, Nos vamos a Río Negro, aquí está el mapa, no está así al 100% descubierto, obviamente quedan zonas, porque en ese entonces no habían mod para poder explorar todo el mapa, ¿cierto? Así que uno se guiaba por lo que iba transitando y por lo que descubrían los observatorios. Como ven, cierto, el mapa no es muy grande que digamos, pero tenía lo suyo. Aquí el primer vehículo con el que vamos a aparecer, cierto, en esta región es la famosa Chevy CK, cierto, que aquí ya los tengo modificados, obviamente, son mis vehículos de mi garaje. Después pasábamos, cierto, al GMC MH9500, que es este camión, ¿cierto? Pues sin ninguna ayuda lo teníamos. No tenía tracción, no tenía bloqueo, nada, nada, nada. Este era nuestro segundo vehículo. Después pasábamos al Flister, ¿cierto? Que este camión lo encontramos justamente aquí en este taller, afuera. También este sí tenía tracción porque la mejora estaba ahí mismo también afuera. Y la conseguíamos y podíamos poner tracción, pero se nos hacía un poquito igual difícil porque los neumáticos eran solamente de autopista. Después teníamos en cierto encargo, podíamos conseguir cierto el Chevrolet Kodiaq, que tampoco lo podíamos utilizar mucho porque no tenía tracción total. Y los neumáticos también eran solamente autopista. Después ya al llegar a Alaska se podía conseguir la tracción total para este vehículo para poder darle uso. Y también en otro encargo conseguíamos lo que es el Scout 800 International, ¿cierto? Nuestro segundo explorador se podría decir, después de la Chevy CK. No voy a mostrar lo que es la Lowe's ni nada de eso, porque esas uno las podía comprar o las puede comprar en el taller, ¿cierto? Solamente le estoy mostrando aquí en Michigan los vehículos con los que uno empieza y los que puedes conseguir, ¿cierto? A medida que vamos avanzando. Después de eso nos íbamos a Preset Midville, siempre era como en orden el segundo mapa. Y aquí en el taller vamos a entrar. La portada de este mapa, ¿cierto? Aparece el White Western Star. ¿Por qué? Porque este era el vehículo que se puede conseguir aquí en este mapa también, al igual que el International Transstar. El, el Transstar se podía conseguir en esta zona, aquí en este barrizal, por aquí en esta zona lo van a encontrar. Y el White Western Star aquí, por aquí en esta zona lo van a encontrar. Como ven, este mapa también súper bonito, sobre todo esta montaña aquí, subir todo este camino es muy largo y bonito. Eh, Nos vamos a subir al White Western Star, ¿cierto? Que este es el primer camión que se puede conseguir aquí en este mapa. Camión que también tiene tracción total, ¿cierto? Lo que es diferencial, un muy buen camión. Y el Transstar, que es un camión purito, ¿cierto? No tiene tracción, no tiene bloqueo, pero es un camión muy bonito y que abulta, ¿cierto? Nuestro garaje. Después de aquí, nos íbamos al mapa
de Isla Drummond. Y aquí este mapa no tiene taller, así que nos vamos a ir directamente al vehículo que se podía conseguir aquí, que es la portada del mapa, el precioso Pacific P16. Y lo tengo aquí, lo traje, para que vean todo lo que me preparé para hacer este video. Lo traje hasta el lugar donde lo podemos conseguir. Este gran camión, ¿cierto? Que no tiene más añadido que la quinta rueda y la opción de poder llevar el añadido para transportar remolque, o sea, el remolque, ¿cierto? De troncos largos. Que eso se añadió, no me recuerdo bien en qué fase fue que llegaron los troncos, pero al principio no se podían llevar troncos, así que solamente se podía utilizar este camión con el anclaje alto. Y la Drummond también es un mapa súper pequeñito, fíjense, y muy bonito por lo demás. Así que grandes recuerdos en este mapa. Después nos íbamos a Lago Isleño, un mapa bastante difícil porque tiene mucho pantano. Y aquí tampoco teníamos taller, así que nos vamos a ir directo, ¿cierto? A el camión que se puede conseguir aquí, que es el Western Star Twin Steel 6900. Esto lo traje hasta el lugar donde lo vamos a encontrar. Aquí lo van a encontrar, ¿cierto? Y no va a tener tracción total. Bloqueo creo que tiene, pero tracción no. Y la verdad que es un gran trofeo, ¿cierto? Cuando llegamos a este mapa a conseguir este camión. Lástima que no lo podemos utilizar hasta con tracción total, hasta bien avanzado el juego. Creo que estoy seguro si es en la fase uno, ¿cierto? De Península de Kola que se puede conseguir la tracción de este camión. Y bueno, eso era nuestro paso por Michigan, ¿cierto? Teníamos varios contratos, tampoco tantos como las fases actuales, pero algo teníamos. Y después ya de Michigan, siguiendo el orden de las regiones, nos vamos a Alaska, también una región que tiene 4 mapas. Todo esto sigue siendo el juego base, no hay ninguna fase uno ni fase 2. Este es el juego base. Alaska, Norteamérica, también tenía Progreso Regional 3 etapas, 4 mapas: Puerto Norte, Río de Montaña, Bahía de Pedro y Valle Blanco. Puerto Norte y Valle Blanco son los únicos 2 mapas que tienen taller, los otros 2 no tienen. No iba a Puerto Norte, tampoco son mapas muy grandes, pero aquí la ambientación con la nieve es muy bonita. Aquí en este mapa podíamos conseguir encontrar, ¿cierto? El famoso Royal BM17, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Este camión se puede conseguir aquí en este mapa. Exactamente lo van a encontrar aquí, entre estos árboles. Va a estar arruinado, con el motor hecho trizas. Y el segundo vehículo que recién vamos a ver aquí en SnowRunner, que es la Hammer H2, que a mí no me gusta para nada, encuentro súper malo este explorador, pero cabe mencionar, lo cierto, que aquí en Alaska, en Río Negro, lo van a poder, eh, o sea, en Puerto Norte lo van a poder conseguir. Y ese va a estar por aquí. Aquí en esta zona va a estar en el agua metido. Después de eso, nos vamos a Río de Montaña, el segundo mapa. También un mapa pequeñito, pero bonito. Y aquí, el camión que podemos conseguir, justo donde lo tengo aquí, el famoso Caterpillar 745C. Este camión grande, ¿cierto? Articulado. Lo podemos conseguir en esta zona. Obviamente no va a tener ese añadido, va a estar así pelado, pero este es el trofeo de este mapa Río de Montaña. Después de este mapa nos pasamos eh, a Bahía Pedro o Bahía Blanco. Ahí lo decide cada cual, ¿cierto? Pero debería ser Bahía Pedro. Y en este mapa, también muy bonito, con harto hielo, podemos conseguir el famoso ANC MK38, el mítico. Y justamente aquí en esta zona donde lo vamos a encontrar, lo tengo, ¿cierto?
no con estas modificaciones ni con este color lo van a encontrar, pero el camión es lo importante aquí que se va a conseguir en Bahía Pedro. Después nos íbamos a Valle Blanco, donde van a poder conseguirse esto, el Derry Longhorn, en un encargo, si no me equivoco, que se puede conseguir este Derry Longhorn, el 3194. Este mapa es el que tiene la pista de la aeródromo aquí, súper grande, muy bonito mapa también. Difícil, sobre todo esta zona de la orilla aquí, muy difícil los caminos. Y ese Derry Longhorn lo pueden conseguir aquí. Aquí lo van a encontrar metido en el agua. Una subida súper empinada que ni siquiera lo pude sacar yo en ese momento por ahí, sino que me tuve que ir por el río hasta llegar acá a esta salida y recién ahí lo pude rescatar. Después de Alaska nos vamos a Taimir, que también es una región del mapa base, ¿cierto? Y vamos a comenzar en el mapa Tierra Inundada, que es el primero. Aquí el progreso regional eran solo 2 etapas, 4 mapas, también no muy grandes. Teníamos Tierra Inundada, después nos llamaba Cantera, después teníamos Fisura y por último Simnegorsk, que fue el último mapa que yo realicé en este caso, en esta región. Aquí también habían 2 talleres solamente, en Tierra Inundada y en Simnegorsk. Fisura y Cantera no tenían. Nos vamos a Tierra Inundada, mapa súper bonito también, con sus complejidades. Taimir, creo que de los 3 mapas del juego base, este es como el más complicadito, pero tampoco así como tan extremo. Y aquí, el primer vehículo que conseguimos, ¿cierto? Ahí en un encargo, es el Taiga 6436, un camión que nos ayuda mucho en el principio del juego, ¿cierto? También vamos a conseguir ahí en algún trabajito el Boronae 4380. Lo vamos a conseguir. Y también vamos a conseguir por aquí en esta zona el TUS 166, que es la primera vez que lo vamos a poder ver por ahí abandonado. Después ya aparecen todas las regiones como vehículo abandonado, ¿cierto? Pero es vehículo parte de Taimir. Después de Tierra Inundada nos saltamos a Cantera, este mapa que es en su mayoría minero y con el tema del petróleo, ¿cierto? En esta zona, aquí podíamos conseguir, ¿cierto? Un solo camión en este mapa que es el Dan. Este era el trofeo de este mapa y lo podíamos conseguir exactamente aquí en este lugar. No me acuerdo si era justo aquí, pero o un poquito más abajo, pero en esta zona del mapa. Aquí van a conseguir el Dan. También es parte de un encargo, si no me equivoco. Ya tanto tiempo que no me recuerdo bien, pero es parte de este mapa. Y este mapa es el primer mapa que se ve en el NoRunner, que es así, alargado, rectangular, no cuadrado, como todos. Después de Cantera nos íbamos a Fisura, que este mapa para llegar aquí, lo voy a retroceder, el umbral es súper complicado llegar, porque el umbral está aquí arriba, y esta parte aquí es súper complicada, así que creo que de los umbrales más complicado del juego para llegar. Fisura, un mapa pequeñito también, con mucha roca, y como le dice su nombre, ¿cierto? La fisura, que es toda esta zona de aquí, todo esto, lleno de roca. Y aquí podíamos también conseguir solo un vehículo, que es el Step 310E. Aquí está, en esta zona lo encontramos. Igual no estoy seguro si era aquí o era un poquito más arriba acá. Pero este va a ser el vehículo que van a poder conseguir aquí, al igual que un Tatarín que van a encontrar aquí. Y en otro lugar también van a encontrar un Six, que es el antiguo, que es la portada de este mapa. Después de eso nos vamos a Sinmeworks, siento que también es un mapa pequeño, pero muy bonito. Y aquí el trofeo de este mapa es el Tustatarín.
que lo tengo aquí, ¿cierto? En el taller. Aquí está. Y ese lo podíamos encontrar bien escondido por aquí en este bosque. Por aquí lo van a encontrar. Es bastante complicado llegar allá al lugar, así que hay que hacerlo con cuidado. Pero por ahí lo van a encontrar el Tustatarín. Después de Taimir llegó la fase uno, que consistía, ¿cierto?, en la península de Kola, en Rusia. Dos mapas netamente y totalmente blancos de nieve. Y este mapa traía tres progresos regionales. Un mapa muy, este yo creo que es la región más complicada del juego. Los mapas ya aquí ya mucho más grandes, ¿cierto? Abarcan grandes distancias, alta dificultad, sobre todo el segundo mapa que lo vamos a ver en un ratito. Y el vehículo trofeo que podemos conseguir aquí en eh, Lago Cop, ¿cierto? Es la hermosa Ford F750. Este explorador es el que podemos conseguir aquí en Lago Cop y lo van a encontrar más o menos por esta altura, si no me equivoco. Por esta altura lo van a encontrar. Y el segundo mapa, ¿cierto? Que es Imandra, que a mí parecer este es el más difícil mapa, ¿cierto? Aquí está todo el tema del avión que hay que rescatar desde este lago. Muy, muy complicado ese traslado, porque hay que trasladarlo hasta el aeropuerto que hay aquí, que es esta zona. Eh, Difícil, difícil traslado. El taller que está aquí, estos dos mapas tienen taller. Este taller es un mundo poder conseguirlo. Hay que hacer mucho trabajo para hacerlo. Eh, Gracias a este taller yo es que conocí a Efren, porque él hizo este taller y yo no sabía cómo hacerlo, así que en ese entonces era un poco inexperto en el juego. Y gracias a sus tutoriales yo pude construir este taller. Y en este mapa van a poder conseguir este vehículo, que es una mezcla entre este explorador y camioncito pequeño, ¿cierto? Que es el TUS 108 Warthog. Este va a ser el vehículo que van a poder conseguir en este mapa y lo van a encontrar justamente en el aeropuerto, en esta zona, si no me equivoco, va a estar. Así que ese es el trofeo en cuanto a vehículos de esta región. Después, ¿cierto? Solo dos mapas, así que ya de ahí nos saltamos a la fase 2, que es en Yukon, Norteamérica, Canadá, ¿cierto? Dos mapas, ladera inundada y Pico Big Salmón, dos puntos de progreso regional y el ladera inundada, ¿cierto? Un mapa mezclado entre nieve y barro, ¿cierto? Mapa verano, pero en general, ¿cierto? Pura nieve. Un mapa también muy complicado, sobre todo los trabajos en esta zona de acá arriba, una gran cantidad de hielo, y aquí podemos conseguir dos vehículos que lo están viendo ahí en la portada, ¿cierto? Uno de ellos, que es el Caterpillar 770G, un camión pésimamente malo. Es muy bonito, pero la verdad es que es malísimo en el barro. En esta región se utiliza en un solo contrato, que hay que trasladar una roca, ¿cierto?, en el remolque de quinta rueda. Y cuesta mucho poder entregar la roca porque este vehículo no tiene opción de cadena, entonces en una parte, en una subida, hay que ingeniárselas para poder entregar la roca. Y esta es la región de los Caterpillar, porque en esta región también podemos conseguir la grúa Caterpillar TH357, ¿cierto? En esta región de Yukon. El Caterpillar, el camión, lo van a encontrar por aquí en esta zona en un remolque, ¿cierto? Desarmado. Es parte de un contrato y una vez que ustedes solucionen eso, ¿cierto? Van a poder conseguir el camión completo. Y la grúa la van a encontrar aquí en esta fábrica de cabaña,
van a encontrar la primera grúa. En el otro mapa creo que después hay otra, si no me equivoco. Y eh, Pico Big Salmón, un mapa también, este sí que es 100% nieve. Un mapa que aquí en esta región aparecieron las cabañas por primera vez. Por eso venía, ¿cierto?, la grúa. Eh, Hartas cabañas que entregar, fabricar. Aquí también primera vez que apareció un remolque extra pesado, ¿cierto? Que era el de las tuberías de gas, que lo encontrábamos, si no me equivoco, aquí en esta fábrica creo, en esa o por aquí. Por ahí encontramos ese remolque gigante. Y después ya terminando Yukon, ¿cierto? La fase 2 nos llama la fase 3 de Wisconsin. Dos mapas también, ¿cierto? Lago Black Badger y Río Greenwood. Estos mapas cambiaron de nombre en cierta parte de el progreso del juego porque tenían otro nombre antes. Uno me acuerdo que era algo de cereales. Y aquí teníamos también dos puntos de progreso regional. Vamos, estos eran mapas netamente de verano, ¿cierto? Mucho bosque, muy, muy bonita. A mí yo creo que de todas las regiones, esta es una de mis favoritas. Mapas no tan grandes, pero muy complejos, con contratos súper extremos para fabricar, para construir, por ejemplo, esta fábrica de papel hay que trasladar una gran cantidad de carga, aunque después con una actualización le bajaron la cantidad de carga, porque antes era más. Y hubieron harto reclamo, parece, por mucha carga. No sé quién sería el llorón que hizo eso, porque aquí yo creo que lo más entretenido es transportar harta carga. Eh, y aquí en este mapa, Lago Black Badger, el trofeo es el Pacific P512 PF. Este hermoso camión, ¿cierto? Que solamente cuenta con bloqueo diferencial. Y este camión lo podíamos conseguir en esta zona. Por aquí lo van a encontrar enterrado en esta granja inundada. Lo van a poder encontrar en Pacific. Y después nos íbamos, ¿cierto?, a Río Greenwood. Mapa también del mismo estilo. No tan complejo como el primero, pero también tenía lo suyo, ¿cierto? Todo el tema de la línea férrea. Aquí fue la primera y única vez, ¿cierto?, que vimos el tren eh, circular por la línea. Una vez que la completamos, el tren pasaba por aquí, ¿cierto?, y se iba por por el puente. Y aquí conseguíamos el International Paystar 5600 Twin Steel. Ese era el trofeo de este mapa. Aquí lo tenemos. Un camión que también lo conseguimos sin tracción total, así que hay que buscarla. Y este camión va a aparecer en este almacén, en esta fábrica, por aquí va a estar estacionado para conseguirlo. Después de Wisconsin fase 3, ¿cierto? Nos vamos a la fase 4, una de las mejores también, ¿cierto? Y compleja, que es Amur. En Rusia también volvimos, ¿cierto?, a la nieve. Cuatro mapas eh, en la última región del año 1 del No Runner. Tenía cuatro mapas, ¿cierto? El primero Río Urska, después nos íbamos a Cosmodromo, después seguíamos a Chernokamensk y terminábamos en instalación Norden Aegis, Cosmodromo, ¿cierto?, donde lanzamos el cohete. Y esa era la sensación de esta fase. Progreso regional teníamos tres, tres puntos. Y aquí en Río Urska, ¿cierto? Mapa 100% nieve, como les decía, un mapa minero y con caminos muy complicados. Conseguíamos, ¿cierto?, aquí en este mapa la Can Sentinel. Ese es el trofeo de Río Urska. Mapas muy difíciles, muy bonitos. Como les digo, una de las buenas fases del juego. Y esta es la camioneta que conseguimos en este mapa, que la van a encontrar aquí cerquita del taller, metí aquí en esta
en esta grieta, por ahí lo van a encontrar. Después esto nos llamó a Cosmodromo. Esta fase traía dos vehículos, que es en Cosmodromo el SIG 605R, el gran trofeo de esta fase. Este segundo mapa también, muy bonito, complicado. Y nos vamos al Six, camión que les va a servir mucho para poder mover el cohete cuando lo vamos a hacer despegar. Y el Six lo van a encontrar aquí. Se van a dar cuenta al tiro porque aquí hay una zona que tiene residuos tóxicos nucleares. Se fijan que está como verde. Ahí van a encontrar el Six estacionado ahí en la orilla. Y ahí tiene un pequeño camino que les va a permitir llegar ahí hasta el camión. Después teníamos Chernokamensk, un mapa también muy complicado, que si no mal no recuerdo, este mapa tenía una curiosidad por ahí. A ver, ¿dónde era? Déjenme que me acuerde. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Tenía estas iniciales aquí en un cerro. Y también aquí este fue el primer mapa, creo. O no, no fue en Cosmodromo. O en este. No, en Riurska, que la primera vez que se ve un ovni o platillo volador, ¿cierto? En una montaña se alcanza a ver. Mira, aquí todavía hay un resto cohete, que el resto cohete consiste en una viga de metal. Y terminando esta fase, ¿cierto? Instalación Norden Aegis, el mapa más difícil de esta fase. Muy, muy complicado este mapa para realizarlo, sobre todo el traslado del fuselaje del cohete, que hay que sacarlo de acá, de esta zona, no, de acá, de aquí de esta zona, trasladarlo es un martirio hasta Cosmodromo, así que de verdad que hay que tener mucha paciencia, sobre todo cuando hay que descubrir un observatorio que hay aquí arriba, también cuesta un montón llegar ahí, no, es muy complicado este mapa, pero no deja de ser divertido. Se nos acaba el año 1, ¿cierto? Con la fase 4 de Amur y nos vamos al año 2, que comenzó con la región de Don en Rusia también, mapas de verano, consistía en tres progresos regional, todo enfocado en la marca de camiones Tatra. Esa era la temática de esta fase 5, dos mapas, campos de la fábrica y reserva natural Antonovsky. Nos metemos, ¿cierto?, en campo de la fábrica, mapa de verano, como les decía, pequeño, con algunas complejidades por ahí, pero tampoco no muy extrema. La fábrica Tatra, aquí, bastante grande, la novedad de esta fase, ¿cierto? Eh, complicado hacer todo el trabajo de la fábrica, pero tenía su recompensa. Creo que esta es una de las fases que trajo, ¿cierto? Dos de los mejores camiones del juego. Fue un gran incorporación, ¿cierto? Porque traía los Tatra. Aparte, en el final de del año 1 llegó el DLC de los Tatra, que traía el Tatra T813 y el Tatra 805. Así que se sumaron justo aquí con estos dos Tatra, ¿cierto? Que es el Tatra Phoenix y el Tatra Force. Tatra Force que les voy a mostrar el tiro donde se consigue. También hay que hacer varios trabajos para poder conseguirlo. Son dos o tres, si no me equivoco. Vamos a poner mediodía y el Tatra Force lo van a encontrar aquí en esta cantera, en esta zona, por aquí tapado por unas rocas. Va a estar este buen camión, que por lo demás ahora con la fase 13 va a sufrir cambios, mejoras, así que vamos a estar atentos. Y la segunda bestia que conseguimos en esta fase, el Tatra Phoenix, que
Este lo conseguíamos en el segundo mapa, ¿cierto? En Reserva Natural Antonovsky, un mapa un poquito más complejo, sobre todo con el tema de las líneas férreas, mucho barro, mucho pantano, así que un mapa que hay que tener en cuenta. Eh, y ese camión lo encontramos, déjeme encontrar dónde está este camión. A ver, aquí donde está esta casa derrumbada, el Tatra Fénix va a estar por aquí inundado hasta las masas. Ahí va a ser la zona donde lo van a poder conseguir. Se termina la fase 5. Nos vamos a la fase 6 de Maine. Volvemos a Norteamérica. Maine, ubicado en Estados Unidos, ¿cierto? Trae dos mapas, Tierras Bajas y Bosque Nacional Yellow Rock. Eh, Progreso regional, ¿cierto? Teníamos 2 puntos. En Tierras Bajas solamente teníamos taller, al igual que en Don, que no lo mencioné, también teníamos solo un taller. Eh, Aquí eran los mapas, ¿cierto? Mezclados entre verano e invierno. Muy complicado también esta región. Mucho pantano, había que harto trabajo. Y aquí llegó la novedad, ¿cierto? Con esta región que había que reconstruir el taller con la zona de tiendas de remolque y la zona de venta de la tienda de camiones y las piezas de cierto que se pueden modificar. Aquí conseguíamos en el mapa de Tierras Bajas, conseguimos el Aramatsu Forester, este vehículo que es exclusivo para transportar troncos, y ese Aramatsu lo encontraban aquí, en este pantano que está aquí, lo conseguían. También con varios trabajos podíamos liberar en la tienda el nuevo Taiga 6455B, que también es parte de esta fase, pero no había que encontrarlo, sino que al completar algunos trabajos podíamos habilitarlo en la tienda. El Taiga 6455B, muy buen camión. Y también en esta fase, como vieron en la portada del mapa, que no lo saqué aquí el camión, pero conseguimos el ANC MK38 Civil, ¿cierto? Que era la versión civil, como se dice, ¿cierto? Como dice su nombre, del ANC MK38 normal. Aquí tenemos el civil, ¿cierto? Este que podíamos cambiarle ya lo que son los añadidos. Este camión se podía también comprar en el taller con esta fase. Solamente el Aramatsu un camión que había que encontrar. El mapa Bosque Nacional Yellow Rock, mapa complicado, con mucha nieve, difícil, sobre todo esta zona aquí, donde hay mucho barro, unas torres ahí, hubo una avalancha. Eh, Complicado aquí este mapa porque había que habilitar esta estación de gasolina, los umbrales bloqueados los dos, y aquí empezaron a aparecer lo que son los generadores, ¿cierto? En los puntos de fabricación. También había ¿dónde está? ¿Dónde está? Un observatorio aquí arriba, ahí está, que estaba oculto, ¿cierto? Había que hacer un trabajo, después de eso aparecía un encargo nuevo, sigue una fase bien complicadita. De la fase 6, ¿cierto? Nos vamos a la tristeza del No Runner, lamentablemente. Eh, la fase 7, ¿cierto? De Tennessee, bosque quemado, o sea, molino de quemado, el único mapa. Y aquí fue el fallo, ¿cierto? Del juego, que trataron de meter las competencias, se aventuraban a explorar un mundo que no pegaba, no pegaba nada con lo que ya habíamos visto de No Runner, ¿cierto? Las competencias
Creo que quisieron explorar aquí, ¿cierto? Con el Dakar que iban a sacar Focus o Saber, si no me equivoco. Bueno, ahí quisieron experimentar, ¿cierto? En el NowRunner con los vehículos de competencia. Un solo mapa, la tristeza del juego. Eh, y ahora la fase 13 también, ¿cierto? También va a ser un mapa. Espero que valga más la pena que este, por lo menos se ve que sí. Eh, Tennessee, ¿cierto? Estados Unidos, un mapa, digamos que tampoco es tan fácil. Tiene sus complejidades, pero la verdad es que es muy aburrido. Poco trabajo, una gran cantidad de vehículos que uno conseguía, ¿cierto? Y que quedaron todos aquí, miren el listado, 3 6 9 vehículos que quedaron en el mapa, que quedaron ahí abandonados. Por acá arriba 3, quedaron como 2 o 3 más aquí en este lugar donde está el taller, ¿cierto? No, es un desastre de fase, por acá hay otro vehículo. Eh, pero tengo que destacar de esta región que el mapa es bonito, nada que decir, es lo único destacable. Y bueno, y aquí, como era en la temática de las competencias, ¿cierto? Llegaron dos vehículos, el ASO 43191 Sprinter, un camión malísimo, solamente sirve para competir, no tiene ninguna otra utilidad. Aunque hay que decir, ¿cierto? Que es bastante bonito, tiene harto detalle, un vehículo para el Dakar. Y cierta parte de este camión llegaba el explorador, el Gore Bike 4, este pequeño autito con dotes todoterreno, ¿cierto? Con varios añadidos. También bonito, no hay nada que decir, muy bonito. Y tampoco digamos que es tan malo para meterlo en el barro. De 10 un 5. Ese sería el desmadre de la fase 7. Después de la fase 7, ¿cierto? Aquí teníamos tres progresos regionales, que eran solamente el tema de las fases de las competencias, no hay ningún brillo. Después de eso, ya terminando el año 2 del No Runner, ¿cierto? Llegamos a Claros de Velorcerx, ubicado en Asia Central, nueva región con 4 mapas, muchísimo trabajo, creo que esta también es una fase más largas que hay, ¿cierto? Pero que tienen traía la novedad de los tractores, ¿cierto? De trabajar los campos. Eh, el juego Farming tiene que haber pasado miedo, ¿cierto? Con el No Runner porque metieron el tema del farming aquí y de muy buena manera, pero algo aburrido porque lo único que se podía trabajar eran las patatas, así que las patatas me dejaron más arriba de la coronilla y a todos creo que nos aburrió el tema de las patatas. 4 mapas, Encrucijada, el Instituto, Harvest Corp y Zona Central. 3 de ellos tienen taller, menos el instituto que no tenía. 3 progreso regional. Este es un mapa totalmente verano. Aquí podíamos conseguir en el mapa Encrucijada, podíamos conseguir el Kilovet K700, que es el primero de los dos tractores, el antiguo. Aquí está, ¿cierto? Y este lo podíamos conseguir súper cerca del taller, aquí en este depósito de chatarra, ¿cierto? Por ahí encontraban el Kilovet K700. También en esta fase podemos conseguir el Step 39331 Pike, este camioncito ruso, ¿cierto? Bastante bueno, que sirve mucho en esta fase porque anda muy bien aquí. Este lo podemos conseguir en el mapa El Instituto, ¿cierto? Por aquí, les digo al tiro. Aquí. En esta zona lo van a encontrar tirado el... No, miento. Aquí. Aquí en este campo va a estar el Step Pike. Aquí, justo en este caminito.
ahí lo van a encontrar. Justo el mapa que no tiene taller. Mapa bastante complicado, con mucho camino, muy largo, harto lugar difícil, así que hay que tener paciencia con esta región. Después Harvest Corp, un mapa que también tenía un taller que hay que hacer harto para poder conseguir el taller que está aquí, taller empresarial, así que para que lo tengan en consideración. Aquí todo se centró en el tema de el sistema de la energía, ¿cierto? Eólica, los campos. También quedaron algunos vehículos que quedaron tirados, ¿cierto? Que no se pueden utilizar. Ahí quedó una Canlove, por acá quedó un Tu-166, un Royal BM-17 en el taller, no, aquí en un almacén. Y después terminamos, ¿cierto? En zona central, mapa que sí tiene taller, mapa bastante complicado, pero muy bonito. Aquí también quedaron dos vehículos tirados, un Ank MK38 y una Canlof. Miren, no me he dado ni cuenta que aquí dejé un Kirovet K7M. Ah, claro, que lo dejé aquí para mostrarlo. Aquí está, ¿cierto? Este vehículo, este tractor moderno se puede conseguir en este mapa y lo van a encontrar. ¿A dónde es que está? Aquí. Aquí donde están estas huellas, en este campo. Van a encontrar el Kilovet aquí en este lago, volcado. Y van a tener que activar un encargo primero. Hay que hacer varias cositas para poder activar ese encargo que les va a permitir conseguir el Kilovet K7M. Así que eso sería la fase 8. Después de la fase 8, ¿cierto? Se acaba el año 2, empieza el año 3 y llegamos con Ontario, Norteamérica, en Canadá también, ¿cierto? Esta región. Dos mapas, el río Albany y Bosque Quemado, y aquí la novedad, ¿cierto? Era el tema de los incendios. Tres puntos de progreso regional, mapas de verano también, ¿cierto? Con el tema de los incendios, toda la ambientación, ¿cierto? En la noche, sobre todo, bien tenebroso, ¿cierto? Con humo, con ceniza cayendo. Muy bonito toda la temática y también mapas bastante complicados, ¿cierto? Tanto como Río Albany como... ay, Río Albany como... perdón. Voy a ir a Río Albany, ¿cierto? Como Bosque Quemado. eh, Mapa muy complejo. Apareció también aquí la carga de los troncos quemados, que son troncos medianos, pero negros, obviamente. Y llegaron estos dos vehículos. El Six 566A, este vehículo de la vieja escuela, ¿cierto? Pequeño, que tiene varias configuraciones, incluyendo el transporte de agua. Y ese Six lo pueden conseguir acá en esta zona. Aquí lo van a encontrar estacionado. Aquí también quedaron dos vehículos abandonados, un Chevy CK y un Caterpillar. Esta es la zona, el mapa que tiene más zona quemado, ¿cierto? Harta granja, caminos muy complicados. Y en Río Albany podemos conseguir el Derry Special 15C 177. Este camión bastante novedoso, ¿cierto? Que llegó con este añadido de bomberos. Y otra novedad, ¿cierto? Aquí en la región era este taller que es una estación de bomberos. Es lo que llamó mucho la atención en su momento. Al igual que la tienda remolque que ven ahí, también es parte de la estación de bomberos. Este Darry Special lo podían conseguir. ¿Dónde es que estaba? Por aquí. Por aquí lo van a encontrar metido en el agua ahí, abandonado. Se nos acababa la fase
la fase 9, ¿cierto? Y nos íbamos a Columbia Británica, también Norteamérica, también en Canadá, dos mapas, Duncan Bay y Parque Nacional Pico Norte. Aquí la temática, ¿cierto? Era el tema de los puertos, el tema de los observatorios. Teníamos una carga nueva, ¿cierto? Que era el transporte del barco y 3 puntos de progreso. Aquí conseguimos dos buenos camiones también, mapas de verano, muy bonitos, complicados también. eh, una región muy, muy bonita. Aquí en Duncan Bay pudimos conseguir el grandote Kenworth 963, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Este camión se consigue en este mapa, en Duncan Bay, y lo van a encontrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. En esta montaña donde hay una casita aquí. Ahí van a encontrar este Kenworth 963. Eh, ¿Qué cosa novedosa también llegó en esta fase? El famoso ferry, que cruzaba, ¿cierto? De un lado del río al otro por la módica cuota de $750. Cosa que también después copió otra fase más adelante. Segundo mapa, Parque Nacional Pico Norte. Harto lago, poca zona donde cruzar, ¿cierto? Tenía una zona obligado a dar la vuelta por arriba. No tenía ninguna zona para poder cruzar acá abajo el lago. Es un mapa que me gustó mucho también a mí, muy bonito. También se puede ver un ovni aquí en este mapa desde este punto. Lo van a poder ver en el cielo. Y aquí podíamos conseguir un camión que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Que es el Mac Defense. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Los dos mapas tienen taller y el Mac Defense lo encuentran aquí saliendo del umbral hacia Duncan Bay, lo van a encontrar por aquí. Enterrado, cuesta bastante sacarlo, pero tampoco es así como muy, muy extremo. Eh, Terminamos la fase 10, ¿cierto? Y nos vamos a la fase 11. Todo esto es parte del año 3. La fase 11 ya ahí nos íbamos, ¿cierto? A Europa del Norte, en Escandinavia, una zona muy cercana a Noruega. Eh, Dos mapas nuevamente, cresta de montaña y junto al lago. Tenemos 3 puntos de progreso regional. La novedad de esta fase, el tema de las estrellas de cine. Ahí pueden ver cierto este remolque nuevo que llegó también con esta fase. La construcción de ese letrero de Overstock. Arriba también una novedad. La pista esquí, que había que cierto construir el teleférico. Y llegaron dos exploradores. El Burlak 6x6, este vehículo de ruedas grandes, ¿cierto? Bastante lento, pero bueno en el barro. Llegó con esta fase y también llegó el Neo Falcon 2000, otro explorador bastante más pequeño, más cercano a lo que teníamos acostumbrado en el juego. Y el Burlak no podían conseguir, si no me equivoco, por aquí, en uno de estos lagos. No estoy seguro si es exactamente, pero en un lago de esos se podía conseguir el Burlak. Y el Neo Falcon se podía conseguir en el segundo mapa, que es junto al lago. Aquí también teníamos un solo taller. Eh, ¿A dónde es que se consigue este? Por aquí. Por aquí, en este pantano, pueden encontrar el Neo Falcon 2000. Y el remolque de la estrella que quedó aquí, remolque de estrella de cine, que fue el último punto el último set de cine, ¿cierto? Donde quedó ese remolque. Muy bonita fase también, mezclada entre verano y invierno, más invierno diría yo. Y es lo último que hemos visto de nieve en el No Run. Y la última fase, ¿cierto? Del año 3,
Carolina del Norte, que la acabamos de terminar, ¿cierto? Emplazada en Carolina del Norte, pero, repito, Norteamérica. Aquí la novedad, la central nuclear, las torres de refrigeración, ¿cierto? Muy, muy bonita la temática, yo quedé encantado con esta fase, ¿cierto? Cuenta con 4 mapas: Pipeline Bay, zona reactiva, colinas de Oiro y llanura. Pipeline Bay, ¿cierto? Un mapa con mucho lago. También aquí teníamos el ferry, ¿cierto? De regreso. Eh, Muy compleja. Los 4 mapas en realidad tenían su complejidad, mucho pantano, mucho trabajo. Creo que fue una fase bastante larga, no como la fase 8, ¿cierto? De Claro Velocer, pero tiene su complejidad. Aquí también llegó carga nueva, ¿cierto? La turbina del reactor. Llegaron 2 vehículos. El puente levadizo también, una novedad en esta fase. Los puentes, que aunque no se repararon, ¿cierto? Pero eran novedad. Y llegó este tremendo camión, ¿cierto? El FEM 37 AT, ¿cierto? Un camión de harto espacio de carga, articulado. Y también llegó el explorador, el MTB 8106 Rock Grinder, un explorador bastante normalito, pero bueno, llegó con la fase. Algo que se me olvidó mencionar de la fase, a ver, déjeme, estoy pensando. No, en esta fase, ¿cierto? Que fue lo último que llegó ahora último fue el DLC del Ace of Atom, que ya vendría como a poner el sello final de el año 3. ¿Dónde podemos conseguir el MTB? Que es el explorador. Aquí arriba. Por aquí lo van a encontrar, si no me equivoco. Por esta zona. O por aquí creo que. Bueno, en uno de estos lugares van a conseguir ese explorador. También hay que hacer un par de trabajos. Y aquí teníamos 3 talleres, ¿cierto? A excepción de Colina Tobiro, que no tiene. Y el FEM lo van a poder conseguir en Colina Tobiro, el mapa que no tiene taller. Aquí en esta zona donde está el puente destruido o en construcción, aquí van a encontrar el FEM. También tiene un trabajo que hacer para conseguirlo. Zona reactiva, uno de los mapas que más me gustó de esta fase, ¿cierto? Que no tiene puentes para cruzar de un lado al otro del río, hay que cruzar por zonas bastante eh, naturales, ¿cierto? Y la planta nuclear aquí en un extremo, muy bonito sector, me gustó mucho esta implementación de la fase. Después, ¿cierto? Colina Tobiro, un mapa también muy complicado, eh, centrado en el tema de los troncos, las fábricas con puntos, ¿cierto? Para generadores, una ciudad fantasma, un almacén de estación de tren muy proactivo, ¿cierto? Donde se hay que conseguir harta carga. Después terminamos en Llanura, que es el mapa donde están las torres, ¿cierto? De refrigeración de la planta nuclear. Lo más llamativo del juego, o sea, de esta fase en realidad, aparte de la planta, eh, una gran presa, ¿cierto? Parecía la de Smithville, en Michigan. Mapa también con su complejidad, sobre todo aquí en el sector del puerto inundado, todo este lado, muy, muy complicado. Y bueno, ese sería nuestro paso, ¿cierto? Desde el año 2020 hasta el presente abril del 2024, ¿cierto? Que ya hemos terminado, ¿cierto? Todo el juego hasta el día de hoy. Ahora ya está a la venta, ¿cierto?
el, el año 4, que incluye 4 fases más, la 13, 14, 15 y 16. Eh, Debería aparecer aquí. Aquí está el Year Pass 4, ¿ven? Este hay que conseguirlo para poder jugar la fase 13 que debería de pronto llegar. Y trae, ¿cierto? Al momento solamente este DLC de pinturas para el Lange MK38 Civil, el Caterpillar CT681, el Western Star Twin Steel y el International Paystar 5070. Así que amigos, espero les haya gustado este recorrido por el juego No Runner desde sus comienzos, ¿cierto? Los primeros mapas, las primeras fases, hasta la última, ¿cierto? Que fue la fase 12. Así que amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en la fase 13 que ya pronto va a llegar. Ánimo y paciencia. Chau, chau.